y vamos a ir a lo que todos esperamos encontrar acá, y es el tema del huevo. Viajeros, viajeras, pues me encuentro en estos momentos situado en la ciudad mitad del mundo. Este no es precisamente la mitad del mundo. Hay un monumento dentro de ese lugar. Allá, si ustedes pueden darse cuenta, está ese monumento representativo de la ciudad mitad del mundo. Entonces, vamos a ello. Listo, entramos precisamente al Parque Mitad del Mundo. Esto es una región, la región Mitad del Mundo. Hay un parque que se llama Mitad del Mundo y dentro de ese parque queda un monumento representativo. Pero lo que dicen muchas personas es que este propiamente no es la mitad del mundo. La mitad del mundo se encuentra a unos metros más hacia el oriente de lo que es esta región. Eso lo dicen unos científicos que vinieron acá, unos científicos europeos, que cogieron un mecanismo o una herramienta que es para saber la latitud y la longitud, y obviamente pues se dieron cuenta que este precisamente no es la mitad del mundo, sino que es hablando de la región mitad del mundo. Entonces vamos a conocerlo, viajeros. Adicional, la vivienda está construida alrededor del principal pilar de la casa, que es un árbol, el árbol lechero, y es considerado como el árbol de la vida. Para los indígenas, este tenía la capacidad de canalizar la mala energía al exterior. Por eso, cuando las hojitas que sobresalían de la vivienda estaban marchitas, se pensaba que la casa estaba infestada de malas energías y por lo tanto abandonaban la vivienda, toda la vivienda, y buscaban un nuevo espacio en donde asentarse. Esto como esta parte. Para los indígenas es de mala educación darle la espalda a su dios, que es el sol. Representa aquí, o tiene 12 cachitos, que son los 12 meses del año, y 4 orejas, que representan los 4 puntos cardinales. Y para complementar su vestimenta, tenemos el zamarra, que está hecho con la piel de los animales. El diablo Uma, pese a que tiene este nombre de diablo, no es un demonio como tal, sino más bien representa un personaje que expulsa todas las malas energías de la Pachamama. Por eso es que sus bailes son muy eufóricos, ¿ya? Y lo podemos encontrar especialmente en las celebraciones de la región Achuca. ¿Una pregunta también?
Quitucará. Tenemos el segundo espacio, que es el dormitorio. La cama, como ven, ya tiene una base de madera. En esa época igual, los hombres solo dormían en la cama de madera y las mujeres dormían en el piso o con los niños, ya porque existía mucho machismo. Cuando llegan los españoles, son ellos quienes les enseñan que de acuerdo a la Biblia el hombre debe dormir. Tenemos como la sala de estar o el corredor. ¿Por qué en la parte de afuera? Porque pese a la influencia que llegan los españoles de la vivienda, ellos todavía siguen muy arraigados al tema de los malos espíritus. Entonces no permiten que las personas ingresen a la vivienda porque piensan que pueden dejar la mala energía dentro. Como no hay tampoco ni la forma circular ni el árbol de la vida que le permita emerger todas las malas energías, entonces prefieren recibir a sus visitantes en la parte de afuera. Bueno, viajeros, acá nos están diciendo que esta tribu es bastante importante el tema energético. Realmente pues es una tribu muy pacífica, muy agradable, que inclusive lo que dicen fue erradicada por los propios incas. La cultura española pues obviamente acá hizo mucho influencia, porque pues cambió la forma de pensar de estas personas, pero realmente no estuvieron en contra de ellas. Les enseñaron a convivir con la familia, la cultura religiosa, ideologías, pero no fueron violentos como si se ha visto en otros lugares. Esta zona de viajeros es bastante energética. Esta zona, inclusive antes de que llegaran los españoles y antes de que se dijera que esta región es la mitad del mundo, ya ellos tenían como tal mucho conocimiento en esto, porque hay un cerro en el que la cultura propia del lugar hacía varios rituales con respecto a la energía que pues profesa este lugar. Aquí pueden observar una línea de tiempo, como fue la construcción del ferrocarril aquí en Ecuador. Entonces se da primero la presencia de Gabriel García en 1832. Él tiene ya la visión de lo que es toda. Bueno, en este museo vemos como tal toda la historia del cacao de la región ecuatoriana, cómo fue la historia. En 1897, por ejemplo, hubo un incremento del 800% del consumo de cacao y hubo una abundancia cacotera. Y pues también obviamente esto es un producto representativo de Ecuador, tanto así que el cacao que ustedes conocen, el suizo, viene de la materia prima ecuatoriana, de este cacao, se llama el cacao el de arriba. Para las
personitas que consumimos chocolate blanco, acá venimos a dar cuenta que es el chocolate que es más dañino. Realmente pues en el momento del baño de María, después de ser tostado el cacao, pues obviamente esto va a expulsar como una grasa, dos tipos de chocolate, por decirlo así. Una grasa que va en la parte de arriba, que queda en la parte de arriba, y eso es con lo que hacen el chocolate blanco. Entonces piénselo la próxima vez cuando vayan a consumir muchas golosinas blancas. Esta es la línea que divide el hemisferio sur del hemisferio norte. Lo que dicen es que si usted cruza esta línea con los ojos cerrados y con las manos abiertas o con los brazos abiertos, usted se va a sentir jalado de un lado, ya sea para el lado norte o el lado sur, pero usted no puede andar sobre la misma línea durante mucho tiempo. Un tema importante acá es que las personas que morían en esta región, en esta tribu, las enterraban de manera fetal, porque creían que uno tenía que dejar este mundo de la misma manera como vino. ¿Un árbol de ciprés? O sea, hay de otras especies, pero solo de ciprés hay. ¿Y lo tienen también podado como en Tulcán? No. Por la parte de acá hay otra elevación. Es una especie de un elefante dormido. Tiene la trompa de este lado, cabeza y el cuerpo. Eso se conoce como el taikarumi o palo. Ah, un elefante dormido, sí. Están los cerros La Marca, que eso se encuentra en el escudo de la provincia de Pichincha. Ajá, también se les conoce como Intiparca porque hace referencia a la caída o muerte del sol. Después igual ella podía ver las llamas. ¿Abajo? Sí, abajo ya. Ya. Y acá estamos viendo la ciudad del mundo, ¿Cómo se llama aquí? Aquí se llama San Antonio. San Antonio.
Eso no quiere decir que el efecto Coriolis no exista. Sí existe, pero solo se lo puede ver en grandes cantidades de agua, como son los océanos, los mares, la forma como giran los vientos, como en el caso de los huracanes, ¿ya? Entonces aquí no existe mayor influencia. Esto es de forma, no es de forma natural, sino más bien inducida, lo que vemos aquí. Entonces no es verdad el mito del agua. Su trayectoria. Este se demora alrededor de 26.000 años en terminar el recorrido de precesión y mutación. Influye en lo que es el día, la noche y también en el cambio de las estaciones. Eso es lo que tiene que ver este movimiento. Las agujas de la brújula tienden a perder su norte. Esto sucede porque contamos con un norte geográfico y un norte magnético, ¿ya? En este caso, cuando llegaban, por ejemplo, los aviones al interior tenemos un electroimán. Cuando aplastamos el botón, se genera un campo electromagnético en donde se reúnen todas esas nanopartículas y después regresa a su estado normal. Eso es lo que se quiere hacer con el tema del cáncer en la medicina, que todas las células cancerígenas se reúnan en un solo peso. ¿Cuál consideran ustedes que va a caer más rápido? Si este está con madera y este está con aluminio. ¿Qué hay adentro? Cos'è madera? Madera. Leño. ¿Qué hay Aluminio. Aluminio, tal vez. El aluminio Los dos al mismo tiempo. ¿Qué es? El peso no va a influir. es imán. Ah, Metálico. Ajá. El peso no va a influir. En este caso cae más rápido porque la madera no es conductor de energía. El imán solo se desliza, mientras que en el lado derecho el aluminio, mientras que en los polos va aumentando. Esto se debe por la gravedad. La gravedad aquí es de 9,7, mientras que en los polos es 9,8. Entonces, por eso existe esa variación de peso con respecto a los polos. O sea, si nos vamos fuera de la mitad del mundo, pesamos medio kilogramo más. Disminuye medio kilogramo menos. En la luna, como no hay gravedad, casi no pesamos. Y en el sol, en cambio, pesamos 26 veces más el peso normal. Ya, al finalizar, que pueden tomar esa fotografía. gracias. Aquí tenemos los solsticios y los equinoccios, mientras que los solsticios es el inicio del invierno y del verano en diferentes países. Nosotros, por el lugar geográfico en el que nos encontramos, no tenemos estaciones, solo tenemos temporadas de lluvia y temporadas de sol, o en un mismo día. Entonces, en la parte del hemisferio norte tenemos que los países se encuentran en invierno y los países del hemisferio sur se encuentran en verano. Es decir, que si vamos a Estados Unidos en esta época, van a encontrarse en invierno. Alrededor de esta bola se genera un campo electromagnético con el que es posible generar energía o transportarla al foco, por ejemplo, gracias a que nosotros somos conductores de energía. O sea, si tú la tocas, también se va la energía. ¿Dónde? Si tú tocas eso, también puedes. Generar energía, exacto. Es más o menos como funciona el Wi-Fi de la casa. Esos bustos que se encuentran por toda esta calle, esos bustos pertenecen a las personas que estuvieron en la misión geodésica francesa. Dentro de esos no todos fueron franceses, sino que también hubo un ecuatoriano y 2 estadounidenses. Y vamos a ir a lo que todos esperamos encontrar acá, y es el tema del huevo. No, come che lo tocco? Come che lo tocco? Aspetta che ti faccio il video. Fai finta di farlo. Vai, vai, vai. Ah, bravissima! Ok, Ne fai provo uno anche a me, qui. mamma? Adesso provo Così. io. Così, aspetta, me lo fai da là. Poi aspetta. Lo hice yo, lo hizo ella.
Realmente las mujeres tienen mucho más tacto para esto que uno de hombre. Bueno, viajeros, eso fue todo. Entonces nos encontramos en la mitad del mundo. Espero que hayan disfrutado este video. Espero vengan a hacer todos estos experimentos que hay acá, porque no solamente es un recorrido, sino también hacer experimentos, como se dieron cuenta en el museo. Y pues acá los amigos que no han parado con el huevo. Entonces, un abrazo, viajeros. Chao. Nos vemos en el siguiente video, que es ya Centro Histórico de Quito, para continuar con este camino por la Patagonia.